Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a tratar un tema, yo diría que fundamental para lo que sigue en el mundo, que es la búsqueda de una vacuna para la COVID-19. Es un tema con muchas aristas. Entonces, el día de hoy vamos a intentar tocar algunas de ellas, como la parte de científica e ideológica, pero como esto ha sido una circunstancia que ha afectado a todas las sociedades y en todos los ámbitos, pues queríamos incluir en esta ocasión la discusión de los temas sociales y políticos y también internacionales que están involucrados, como digo, en la búsqueda de una eh, aparente solución a la epidemia. Entonces, para, para desarrollar el tema, estos son nuestros siguientes invitados. Para empezar por el principio como debe ser y hacer la cosa lo más didáctico posible, empecemos por la parte evidente que es entender de qué estamos hablando. O sea, una vacuna para un virus que no entiendo que no es un animal como algunos creemos, eh, ¿qué tan fácil es eso? ¿Qué es una vacuna? Y particularmente en este caso del bicho, entre comillas, que estamos lidiando, ¿qué tan fácil es o qué cree Diego que nos puede ayudar a entender de la producción y el desarrollo de la vacuna en general para entrar a los otros temas? Ok, Juan David, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un tema, como lo dijiste, muy interesante. Este virus, como lo estás diciendo, Juan David, pues de hecho pues no es un animal, ¿cierto? Es un organismo que incluso ha estado entre estas discusiones académicas de si es un organismo vivo o no vivo, por sus atributos, por todo de cómo reacciona y cómo se transmite, por cómo afecta a los demás organismos vivos, en especial ahora a los humanos. Yo considero como investigador y científico que de hecho, por supuesto, es un organismo vivo. Es un virus que produce una deficiencia respiratoria aguda severa, de hecho de ahí viene su acrónimo SARS, y su estructura externa, que parece una coronita, lo lleva al grupo de los coronavirus. Es un virus que tiene pues, de naturaleza RNA y tiene un tamaño de genoma de 29.000 létricas, ¿cierto? De hecho, es pues, una molécula muy pequeña, a nuestro buen entender, pero que su facilidad de transmisión, su facilidad de ingreso, su facilidad de entrada al organismo, pues es parte de lo complejo que tiene. Estos virus, pues de hecho son muy difíciles de controlar. Digamos que en el mundo de lo biológico, siempre los organismos hemos estado expuestos a interacciones. Nosotros estamos expuestos a bacterias, a hongos, a plagas como insectos, por ejemplo, que simplemente muchas veces no causan una enfermedad sino un daño. Y contra todos estos organismos siempre hay productos. Hay bactericidas, hay fungicidas, hay insecticidas para poderlos controlar. Pero contra los virus es mucho más complejo. Casi siempre nosotros lo único que podemos hacer es controlar los síntomas que producen y digamos que mitigar un poco el impacto. Entonces el reto que viene ahora es precisamente lo que estamos hablando hoy, es el tema de las vacunas. Una vacuna entendida como aquel tratamiento preventivo. Digamos que cuando hay una patología, cuando hay una enfermedad, siempre hay un antes y un después. Y todo lo que hagamos nosotros para evitar el contagio, para evitar los primeros síntomas, para evitar la infección, estaría en esos tratamientos preventivos, y las vacunas están allí para evitar que nosotros nos podamos sufrir esos síntomas severos ante una infección. Todos los demás fármacos que están asociados al proceso posterior de la infección,
pues ya son otro tipo de tratamientos y también hay una serie de desarrollos muy importantes que se están haciendo a nivel mundial. Entonces, el reto, y por lo pronto es importante decir que pues es una carrera sin precedentes. De hecho, ya que estamos hablando de vacunas, hay vacunas que pueden tardarse entre 6 y 20 años de estudios antes de salir a un uso como tal en población humana. Y ahora, pues, como lo decía desde el principio, este virus nos tiene contra las cuerdas y todo, no solamente es una carrera científica, sino una carrera política, porque realmente, pues eso es lo que se vislumbra en este escenario, como aquel país que tenga esa fortaleza de poder decir, aquí tenemos la defensa y seguramente esas alianzas se van a mover, eso es lo que vamos seguramente a discutir en este momento. Desde el punto de vista más técnico, pues por supuesto que nos hemos enfrentado a entender muy bien qué es este virus. Este virus tiene una serie de proteínas que son importantes para el reconocimiento a las células que él infecta, desde las células epiteliales y de ahí en adelante, que hacen parte incluso de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema cardiovascular, en particular la proteína S, que viene de Spike. Hay otras proteínas como la proteína N, como la proteína E, que están también, le ayudan al virus a poder después poder hacer el ingreso, a poder replicarse incluso al interior de la célula, porque eso es lo que hace este virus, ¿cierto? Hay un reconocimiento por un receptor, hay una proteína en nuestras células que es el receptor de la angiotensina 2, el ACE2, y que precisamente facilita el ingreso. Él necesita una puerta. Nosotros tenemos esta proteína de la angiotensina 2 que precisamente facilita. Y al lado de este receptor debe haber otra enzima que digamos que hace un corte muy pequeño en el virus y que lo que en vez de acabarlo, en vez de, digamos así, mitigar su esencia de su entrada, lo que hace es facilitarlo, ¿cierto? Estamos hablando de una proteína serina y que por supuesto facilita esta entrada. Ya una vez adentro también hay una serie de mecanismos. Entonces todo el aparataje científico ha estado centrado en entender cómo entra el virus, por dónde ingresa el virus, cómo se replica, y en cada una de las fases hay estudios que han permitido poder incluso pensar en que tenemos una opción, pero desafortunadamente hasta hoy, pues el momento en el que estamos grabando esta sesión, no tenemos una luz sobre todo, y desarrollos en vacunas hay bastantes. Me imagino que ya en un momento vamos a hablar acerca de precisamente esos grandes desarrollos que se vienen dando. Okay. Diego, pero antes como para que sea esto como de coquito uno, eh, finalmente una vacuna es, entiendo, y me corriges, es como una dosis pequeña del virus que se inyecta a la persona para que el organismo la desarrolle ella solita unos anticuerpos y cuando le llegue de verdad ya esté preparado o estoy equivocado. Es una de las opciones. De hecho, hay diferentes tipos de vacunas. Así. De los tipos de las vacunas es simplemente coger el virus y matarlo. De alguna Okay. manera es cierto, un virus inactivo por completo que conserve su estructura y que una vez dosificado, nosotros logremos desarrollar anticuerpos para identificar esa forma del virus, pero está muerto. Okay. Otra de las formas es, por ejemplo, atenuar el virus. Se mantiene vivo, ¿cierto? Pero se le disminuye su capacidad infectiva. Es una de las más riesgosas, sobre todo, porque aunque ha sido exitoso en otros casos, de hecho el riesgo siempre está en que el virus, al estar con esa capacidad de respuesta, pero está inactivo, pueda reversar esa capacidad y en algún momento desarrollar una enfermedad. Entonces, ese sería el segundo tipo, ¿cierto? Serían las vacunas atenuadas. Hay otro tipo de vacunas donde básicamente se logra producir un pedacito de una proteína importante para el virus, sobre todo de la parte del reconocimiento. Como lo decía hace un momento, el virus tiene en su parte externa una proteína que es la proteína S, que es la que utiliza para unirse a las células de nuestro cuerpo a las que va a entrar. Entonces, hay compañías que se están especializando en producir ese pedacito de la proteína olvidando el resto del virus, porque nosotros lo que necesitamos es que nuestro cuerpo aprenda rápidamente a detectarlo para luego sí activar todo el sistema de defensa
y llegar a atacarlo. Entonces, eso serían como unas vacunas que se conocen como vacunas dominio o vacunas subunidad, porque vuelvo, insisto, expresan es un pedacito. Hay otras proteínas que se consideran vacunas, por ejemplo, de DNA, donde a nosotros nos suministran literalmente una molécula de DNA que estando en nuestro cuerpo adentro logran expresar una parte del virus como si él se originara adentro de alguna manera, sin haber ingresado, ¿cierto? Sino que se expresa adentro, se origina adentro. Hay otras vacunas que literalmente son RNA, y como este virus es RNA, su naturaleza en su composición, nos administra un RNA viral para que el cuerpo logre defenderse. Entonces, digamos así, a grosso modo, son diferentes estrategias que se han usado simplemente para buscar desarrollar una respuesta, algo que estimule al sistema inmune del organismo a desarrollar esta respuesta. Y dentro de las más avanzadas, de las que ya están en fase 3 de desarrollo, que son 9 al reporte que tengo de hace 2 días, son 9 las más avanzadas. Varias de estas están entre una vacuna atenuada, entre vacunas atenuadas, entre vacunas, digamos así, que expresan un pedacito del virus. Y también hay otros muy interesantes que están usando un soporte, digámoslo así, una estructura de otros virus, en este caso adenovirus, por ejemplo, son otro tipo de virus que existen, usan esa estructura para facilitar la infección en la persona, pero esa estructura de ese adenovirus le hacen una modificación sutil que lleve a que exprese algo del SARS-CoV-2, que es el que nos está atacando. Entonces es como un SARS-CoV-2 enmascarado en otro virus, ¿cierto? Que lo inyectan en nuestro cuerpo y así es que va, digámoslo, a ejercer su función. Ese, por ejemplo, es la esencia de la vacuna de Rusia, la de Gamaleya, ¿cierto? El Sputnik 1, Sputnik 5, perdón, que es la base del estudio. Ellos han manifestado que han estudiado pues, por muchos años el SARS-CoV-1 y el MERS, que es otro de los síndromes respiratorios del Medio Oriente. Entonces, en esencia, esos son como, a grosso modo, los grandes grupos de diferentes tipos de vacunas. Y finalmente, en esta primera parte, que es como un curso básico de vacunas, la enfermedad se ha denominado COVID-19, pero el nombre del virus es el SARS-CoV-2, ¿cierto? La Así pregunta es. de ignorante es, ¿el SARS-CoV-2 nosotros somos capaces de entenderlo mejor porque encontramos una vacuna para el SARS-CoV-1 o no tiene nada que ver el 1 y el 2 para ver si ya teníamos como una ventaja? No, de hecho es muy interesante. El SARS-CoV-2 precisamente se ha denominado este virus así porque en el estudio evolutivo, una vez entendimos qué tipo de virus era y al haber secuenciado la esencia de su genoma, inmediatamente las primeras aproximaciones científicas demostraron que era una evolución de aquel virus que en el año 2003 permitió el primer brote a nivel mundial, que fue con SARS-CoV-1, hace 17 años, como lo acabo de decir. Lo que acabas de me preguntar es muy interesante. De pronto, si hubo una vacuna ya contra SARS-CoV-1, la respuesta es no. Pasaron 17 años y no tenemos una vacuna frente a SARS-CoV-1. Pero también obedece a otra razón, y es que SARS-CoV-1 desapareció de un momento a otro de nuestro planeta. Estuvo rondando los primeros años. Obviamente en ese momento no teníamos este nivel de movilidad pues traslacional, ¿cierto? No, las personas no nos movíamos tanto como ahora. En ese momento en Colombia ni siquiera hubo una afección importante. Llegó al continente americano, pero en Colombia los registros que tengo es que no hubo afecciones importantes. Hoy el nivel es diferente. Este virus es mucho más agresivo. Este virus tiene una afinidad 7 veces más alta por el receptor de la angiotensina 2 y eso ha hecho que su nivel de transmisibilidad entre humanos sea mucho más alto y ahí es donde ha sido pues más infeccioso, más contagioso. Eso tiene que ver con una categoría de diseminación, de transmisión que se llama el R0 de los virus. Este virus tiene un R0 de 3, ¿cierto? Es mucho más alto que el del SARS-CoV-1.
Entonces, en conclusión, pues es precisamente porque proviene el SARS-CoV-1, no tuvimos una vacuna frente a SARS-CoV-1, después de 17 años desapareció, pero incluso centros de investigación como Rusia, como lo decía hace un momento, que empezaron en su momento a desarrollar vacuna contra SARS-CoV-1, han usado ese conocimiento para salir mucho más rápido a tratar de proponer una vacuna contra SARS-CoV-2. Ah, perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poco de ámbito fuerte, pero finalmente todo esto está conectado y pues hemos sido todos testigos. Yo creo que ninguno de nosotros tenía previsto, como en la historia personal que le vamos a contar a los que tengan nietos, que nos tocó una pandemia. Eso no lo teníamos previsto ninguno. Ni los estados, ni los aparatos de salud estaban preparados, ni las economías, nadie estaba preparado. Los impactos en la economía pues son enormes y no es el objeto de esta conversación el día de hoy, pero yo quería incluir el tema de lo político, porque esto se volvió un tema de salud pública, de salud global, obviamente donde los ciudadanos esperan respuestas de los gobiernos, los estados están buscando alternativas, o sea, ya sea para reducir los efectos, están tomando medidas, están apoyando la investigación, o sea, los estados que algunos habían dicho que estaban en desuso y que ya no se necesitaban, pues cuando la gente está en apuros, al primero que grita es al Estado, ayúdenme. Entonces hemos visto a los gobiernos como ejerciendo su papel dentro del manejo del Estado activos. Y como es un tema global, pues también las implicaciones de política internacional han sido grandes. En este ámbito que estoy planteando aquí muy grueso hay múltiples aspectos, pero yo quisiera darles un poco la libertad a Adolfo y a Luis Fernando que nos plantearan en este desarrollo de vacunas, que es lo que estamos comentando hoy, qué actores o fenómenos quisieran ellos destacar en este proceso. Sí, yo creo que en la perspectiva que Diego nos acaba de abrir, advertimos que los actores comprometidos son múltiples, que esta situación de la pandemia ha puesto en primer lugar y en la visibilidad mundial actores que tal vez habían decrecido en su protagonismo. Hablo particularmente de los estados. Yo creo que en este momento hay una lucha, hay unas competencias por confirmar el estatus de las comunidades científicas de los países que han entrado en la competencia o en la exigencia de producir una vacuna. Creo que los centros de investigación universitarios, la universidad ha logrado un protagonismo supremamente grande, las alianzas público-privadas, igualmente en la conformación de estas alianzas, en la producción, en la investigación, son muy, muy importantes. Creo que el asunto de lograr una vacuna ha puesto en primer plano lo que es las búsquedas de las soberanías biosanitarias. Pues habíamos hablado y había colonizado el lenguaje político contemporáneo, la soberanía han logrado, digámoslo, tener una presencia desde Naciones Unidas, unos intereses globales, unos intereses transnacionales en el campo de la salud. Pero hoy el COVID-19 ha puesto en primer orden asuntos, por ejemplo, como el nacionalismo. Es posible refrendar un concepto que es el vacuno nacionalismo, esas luchas, esos pulsos que se advierten en la Conferencia General de Naciones Unidas, por ejemplo, que en este instante está en curso.
En la Asamblea de Naciones Unidas, una expresión es la que da Trump, hablando desde los afanes de los Estados Unidos por dar cuenta de una vacuna, pero lleva implícito y expresa una condena mundial contra la China, porque le referencia que él es el autor, es en su territorio en donde se gestó este tipo de virus y que no tuvo la capacidad de mantenerlo en su territorio y que se expandió a nivel del mundo. La China, igualmente, su líder en su discurso en Naciones Unidas plantea que no es un momento para asignar responsabilidades individuales, que ellos ponen a disposición de Naciones Unidas los logros que tengan en términos de vacuna, que será una vacuna para el mundo. En esto aparece Rusia, Putin, también con una expresión de subirle el estatus al sistema político, a la comunidad científica rusa, como lo planteaba Diego anteriormente. Pues los rusos han tenido una tradición, han tenido una escuela de investigación en estas líneas. Entonces, lo que uno comienza a ver es que la comunidad económica, la comunidad europea, perdón, también hace sus apuestas. El Reino Unido plantea una negación de que lo que Putin presentó en agosto como la vacuna Sputnik 5, es decir, el satélite, la vacuna pionera para el mundo, es también un discurso político, no es un discurso científico el que está planteando para el mundo. E incluso plantea que una de sus hijas ya fue vacunada con este logro de los rusos. Aparece Inglaterra planteando que sus investigaciones no saldrán de su territorio, que mantendrán los logros o los fracasos en el interior de Inglaterra. Francia hace lo mismo. En América Latina aparecen unos países en calidad de ser la muestra para la fase 3, para la aplicación. Es decir, en esos retos que planteábamos inicialmente, el político sin duda es de una importancia sustantiva por la lectura que se le hace desde estos poderes hegemónicos o desde estos poderes centrales en el mundo, como en una especie de geopolítica, como en una especie de nueva carrera espacial en el campo biosanitario. Yo quisiera de pronto molestar a Luis Fernando, que es historiador más que nosotros. Porque como dice Adolfo, esto yo creo que, y tal vez Diego me corrige, uno nota que de alguna manera la comunidad internacional científica cree uno que se está apoyando, pero los estados cada uno tiene sus intereses particulares. Y cuando Adolfo menciona la Guerra Fría y hace alusión al nombre de la vacuna rusa, el Sputnik, que era como el primer hito de la carrera espacial soviética, Luis Fernando nota también que en el ámbito internacional esto se ha manifestado de alguna manera. Sí, bueno, lo primero, Juan David, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Muy interesante la introducción que Diego nos plantea, muy valiosa en la medida en que si algo está comprobado hoy en día es que somos bastante desconocedores de cómo la ciencia ha venido evolucionando en esa dirección y es muy importante, pues digamos, de una u otra manera aprovechar estas circunstancias para conocer más de cerca este fenómeno.
Y como Adolfo muy bien precisaba, pues digamos que hay un recorrido interesante que podemos anclar al ámbito histórico, pero que por supuesto tiene mucho que ver también con cómo, en la medida en que ha venido avanzando la concreción de llamémoslo, digamos, una sumatoria de sistemas internacionales, que eso es una discusión muy amplia porque hay quienes defienden la idea de pensar solamente un sistema internacional. eh, Notamos cómo, digamos, hay unos actores que gradualmente han venido, digámoslo así, encumbrándose como en el top, digamos, del dominio de estos sistemas. En ello, de fondo, nosotros encontramos unas dinámicas de carácter multilateral. Y yo creo que en esencia, si bien podemos tal vez sintetizar que hoy estamos frente a tres grandes retos, uno de esos retos es lo que puede pasar o lo que viene sucediendo con el comportamiento del multilateralismo. Porque de un lado podemos señalar que definitivamente el multilateralismo entra en un periodo crítico en la medida en que se comprueba que, como Adolfo muy bien lo señaló, el nacionalismo emerge tal vez con una fuerza inusitada, poniendo a ese multilateralismo un poco en jaque. Pero si pusiéramos, digamos, esos retos un poco en prioridades o en términos jerárquicos, creería que el gran reto que tiene hoy la sociedad internacional en términos de salir de este problema tan grande en el que nos encontramos es llegar a esa vacuna, que como Diego muy bien señaló, esto es muy importante. Estamos ante un escenario sin precedentes en la medida en que normalmente una vacuna como estas, y Diego fue insistente en ello, y es muy valioso recordarlo siempre, se produce en más de una década. Es decir, estamos ante un escenario en el que yo diría, siendo desconocedor de ello, pero creería que estamos ante un escenario en el que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a presenciar la creación de una vacuna en un tiempo récord de casi 24 meses. Ahora, uno escucha a la opinión pública, digamos, la gente del común quejarse porque la vacuna no está todavía. Y es que realmente resulta la velocidad en la que están trabajando, digamos, las diferentes comunidades científicas, y si lo ponemos en términos globales, la comunidad científica global es impresionante. Nosotros estamos hoy viendo cómo ya hay un parte de esos avances que están en fase 3, lo que tradicionalmente tardaría casi entre 6 y 8 años para llegar allá. Entonces, ese es el gran reto, digamos, el reto importante al que se enfrentan no solo los estados, que son a fin de cuentas los que dirigen este tema de la política internacional, sino las sociedades en general, es llegar a esa vacuna. Pero entonces viene el segundo gran reto, y es una vez la vacuna esté ya, digamos, creada, sea una, dos o tres, porque, digamos, hay una competencia interesante, viene el reto de la distribución de esa vacuna. Porque lo primero que va a lograr o que va a querer lograr la nación o la corporación multinacional o el consorcio que logre la vacuna es satisfacer las demandas y necesidades del entorno en el cual está, digamos, localizada. Es decir, que si es la vacuna Oxford o si es la vacuna de China o si es la vacuna, podría ser eventualmente de Estados Unidos, pues va a apuntar a ese espacio específico. Y el tema de la distribución va a generar también unos grandes retos. Y en tercer lugar, situaría el gran reto del multilateralismo, porque ya entró un tanto en crisis en la medida que, por ejemplo, la OMS fue maltratada, fue desacreditada por varios de los actores del sistema internacional o los sistemas internacionales. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, como le retira todo el apoyo financiero, mientras que entonces China aprovecha esas circunstancias para entonces tratar de una u otra manera llenar ese vacío. E incluso los rusos también. Vladimir Putin actúa inmediatamente y junto con Xi Jinping entonces logran una pseudo coalición como para ir a apoyar a la OMS mientras que Estados Unidos se aleja. Entonces yo, digamos, sintetizaría que tenemos esos grandes tres retos por delante, pero en esos grandes tres retos están involucrados todos estos actores de los que estamos hablando. Y no solo ellos, sino también que como ante el interrogante de Juan David, pues tenemos es un cúmulo de actores. Tenemos 194 estados en función de alcanzar, superar el reto principal que es acceder a la vacuna, pero tenemos dentro de esos 194 estados también tenemos un cúmulo de actores que involucran sociedades, sociedad civil, que involucra organizaciones no gubernamentales, que involucra una cantidad de actores, todos, digamos, expectantes frente a la posible solución que se dé. Y en ese orden de ideas valdría la pena hablar de Colombia.
porque Diego mencionaba el caso colombiano al principio, y es interesante notar cómo, por ejemplo, Colombia ha sido muy pasivo en términos de pensarle a una estrategia para satisfacer ese gran segundo reto que planteo, y es, bueno, si tenemos la vacuna en el mundo, ¿cómo vamos a lograr nosotros acceder a ella? Y en ese caso, por ejemplo, México lo ha venido haciendo muy bien. México tiene trazada una estrategia, y pongo a México como el caso para analizar, porque es un estado latinoamericano, digamos, estamos hablando de una sociedad latinoamericana que viene generando una estrategia, pues de un lado, de acercamiento a los actores políticos más preponderantes en la carrera, y de otro lado, ha venido generando una diplomacia muy particular, que es como una diplomacia, llamémoslo así, diplomacia farmacéutica, acercándose a esas grandes firmas que son las que están trabajando en ello. Entonces valdría la pena de pronto profundizar un poco, y Colombia entonces cómo viene comportándose frente a estas dinámicas, y seguramente en esta conversación podemos llegar allá. Sí, más adelante creo que podemos enfocarnos en Colombia al final. Yo quisiera preguntarle a Diego, volviendo a la parte como técnica, pero abusando de Diego, aunque yo sé que tal vez estas no son sus aguas, una inquietud que me surge. Eh, estos asuntos de política local, de política exterior, y esto es una pregunta, yo sé que tal vez difícil, pero me gustaría la opinión de Diego, de alguna manera pueden afectar la evolución del desarrollo de la vacuna, o la comunidad científica anda a su ritmo y no le para muchas bolas a estas, digamos, disputas políticas. Bueno, esa es una gran pregunta, y yo quisiera partir por mencionar que tuvimos una gran oportunidad para unirnos como una sola especie, como Homo sapiens sapiens, para combatir a un enemigo en común. Y lo que parecía en comienzo una unidad, yo creo que ustedes ya lo han manifestado, se han notado muchas fisuras, muchas fricciones. Ya se nota que empieza a aparecer el poder político entre las naciones para ello. De hecho, los datos exactos que les voy a dar, y vuelvo, insisto, son datos muy frescos que tengo del reporte de la Organización Mundial de la Salud, que salió hace 2 días. En este momento hay 38 vacunas en fase clínica y 149 en fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? En las etapas del desarrollo de una vacuna hay unas fases. Siempre la primera fase es la fase de evaluación en laboratorio y animales, que es lo que se considera como una fase preclínica, ¿cierto? Antes de exponernos a los humanos a esto. Y cuando yo me refiero a evaluar en animales, son aquellos que ya tienen una acción interesante en el laboratorio. Se empiezan a evaluar frente a ratones, frente a conejos, a monos, a unos modelos, a unos organismos modelos que traten de acercar a lo que en el humano pudiese pasar. De todos esos, como les decía, hay 38 en fase clínica. La fase clínica se compone a su vez de 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Nosotros aquí hemos hecho mucha referencia sobre todo a lo que viene haciendo Oxford, y a lo que viene haciendo Rusia con Gamaleya, y quizás no hemos mencionado lo de Estados Unidos con la vacuna Moderna. Pero incluso China entre los que están más avanzados, pues aquí también figura. Entonces, de esos que están en fase, digamos que la fase número 1 se considera aquella fase donde el principal foco de evaluación es con un grupo muy pequeño de personas, generalmente entre 20 y 100 personas. Esa fase 1 está centrado en que no le pase nada a esas personas, o sea, que no sea peor la cura que la enfermedad, como el cuento, ¿cierto? Como que no les pase nada, y de pronto allí se mira un tema de dosis, ¿sí? Bueno, y se aplica sobre personas sanas, personas que no tienen problema. Ya la fase 2 ya se amplía un poco más esto a grupos de personas que tengan alguna, digámoslo así, que sean como la población un poco más crítica, y ya se empieza a evaluar los efectos secundarios, ¿ok? Efectos secundarios o colaterales que puedan derivarse, y también se afina el tema de las dosis. Sigue siendo un grupo pequeño. Y por eso digamos que la gran mayoría están allí. De todas las que están en fase clínica, de las 38,
29 están en esa fase 1 y 2. Solamente 9 han logrado pasar a la fase 3. Cuando ya hablamos de fase 3, estamos hablando de estadios de desarrollo donde ya se hacen con grupos muy numerosos. La mayoría de ellos está evaluando grupos entre 20.000 y 50.000 personas. Y es una fase un poco más larga, que generalmente debe tomar entre 12 meses y muchas veces hasta 36 meses. Como bien lo decía ahora Luis Fernando, pues digamos que son cosas que las personas ojalá entendieran la complicación o la complejidad de la situación, porque esto lo que está también es, digamos que ejerciendo mucha presión sobre los centros de investigación y sobre los gobiernos. Y yo creo que esa presión también ha llevado a que cada uno empiece a trabajar. Por supuesto que habrá algunas alianzas muy sutiles, pero es clarísimo que se están concentrando los desarrollos en unos ciertos grupos. Y ahí es donde quisiera pues, también hacer otro énfasis en esta conversación. Y sería muy bueno que las personas entendieran que ese monitoreo que se realiza en la fase 3, que no es la última porque muchas veces hay una fase 4 que puede llevar a un largo aliento. Lo que se ha establecido a nivel mundial es que los resultados que se obtengan de esta fase 3 ya pueden entrar a un licenciamiento o, por supuesto, previa autorización de la FDA y de una validación por el CDC, que son grandes centros de vigilancia de fármacos, pues de medicamentos a nivel mundial y centros de investigación especializados en ellos. Estas fricciones también, pues yo creo que están llevando a que se genere eso, una desunión a nivel de los grupos de investigación. Pero yo le quiero dar otra lectura también a esto, Juan David, y es que por fortuna tenemos casi 200 eventos, llamémoslo así, en evaluación, porque también está demostrado que el 96% de ellos fracasan antes de llegar a sacar una vacuna al mercado. Entonces sería riesgosísimo, absolutamente riesgosísimo. Ahí sí que ahora sí estaríamos hablando de haber concentrado todos los esfuerzos en una sola canasta de huevos, si solamente fueran 3 que son los que todo el mundo habla. Pero nadie sabe el esfuerzo mundial. Se estima que son más de una centena de grupos de investigación a nivel mundial, más de 30 casas farmacéuticas mundiales con un poderío comercial impresionante. Las grandes potencias mundiales siempre empiezan a aparecer, por supuesto China, Estados Unidos, Rusia, en Europa, pues en Inglaterra, y ahora Luis Fernando hablaba de Colombia, y yo pues que Adolfo también mencionaba el tema de las dificultades a nivel de las naciones, y Colombia, ¿qué está haciendo? Yo no quiero decir que estamos mirando, porque hay un esfuerzo y una evaluación con lo del plasma convalescente que mencionaba hace un momento, y es quizás el único esfuerzo que se puede hacer a nivel de humanos, porque a nivel de animales hay unos desarrollos ya muy específicos, con BECOL, por ejemplo. Entonces, quizás quisiera decir, bueno, desde mi punto de vista como investigador, perdimos una gran oportunidad. Yo me imagino que si todos estos grupos por lo menos nos hubiéramos puesto de acuerdo en cómo hacer mejor las pruebas, cómo validar de otra manera, cómo unir presupuestos para hacer las pruebas mucho más fácil. No estaríamos hablando hoy que posiblemente la primera vacuna no esté antes de octubre del 2021, porque esa es la realidad. Incluso las más avanzadas como la de Estados Unidos, la Moderna, se plantea que puede estar para 2022. La de Rusia se ha planteado ya por fin lograron organizarse con la Organización Mundial de la Salud, han suministrado una información, de hecho ya toda la información de Gamaleya Research Institute, este instituto de estudios entomológicos y microbiológicos, aparece en el listado de aquellas que se están vigilando por medio de otros digámoslo así, vigilantes, investigadores que están allí pendientes de los desarrollos, ya aparece allí. Entonces, digamos que es afortunado y no. Vuelvo, insisto, afortunado que estemos fragmentados por las diferentes opciones, por estar evaluando ante tantas personas. Colombia aparece, según los registros, pues, que va a ser parte de un poco más de 6, de evaluaciones a un poco más de 6 de estas vacunas. Así que si no tuviésemos tantas opciones, estaría muy asustado. Pero sin duda alguna, la unión nos hubiera fortalecido mucho más para avanzar más rápido. Yo creo que hay muchas personas a nivel social que no creo que aguanten tanto tiempo. Obviamente, si las restricciones a nivel de acciones y a nivel, sobre todo, de actividades económicas se restringen más. Pero esto es tema de otra discusión, ¿cierto? Ok. Pero entonces quisiera, para yo concluir esta parte
intentando entender lo que ustedes acaban de plantear. O sea, Adolfo y Fernando mencionan el hecho de que esto ha sido la manifestación de problemas viejos que teníamos, como las luchas internacionales, el debilitamiento del sistema internacional, que yo todavía tampoco sé muy bien qué es, pero dice, bueno, por un lado hubiera sido muy bueno estuviera todos juntos, es decir, tenemos una amenaza planetaria, vamos a comportarnos como terrícolas, vamos a enfocarnos en sacar una vacuna. Y hubiéramos juntado esfuerzos para hacer una bola de cañón muy potente, pero de pronto, pues como cuando tú lo mencionas, Diego, hasta de pronto no ha sido tan malo porque el hecho de esa división ha generado que más bien en la bala de cañón tengamos un montonón de perdigones a ver si alguno le da. O sea, estadísticamente hasta hoy es mejor que hubiéramos estado medio partidos que unificados. Porque tenemos opciones, así es, Juan David. Bueno, el tiempo aquí corre más rápido, ojalá que fuera así de rápido en la solución de vacunas, pero quisiera entrar a una tercera parte y enfocarnos, como ustedes ya lo han insinuado, un poco al tema de Colombia y a los temas que quisieran ver como de aquí en adelante. Uno nota que a nivel político, pues a los estados este problema les va a pasar factura. Hay elecciones incluso en juego, por ejemplo, las de Estados Unidos, que van a estar involucradas en el tema, pero quisiera, si quieren tocar ese tema, pues bienvenidos, pero enfocarnos como a Colombia. Yo quisiera decir, bueno, ¿y nosotros qué historia tenemos en esto? Nosotros teníamos cosas que dejamos dormir o este desarrollo de la vacuna terminó reactivando cosas que estamos dejando olvidadas o estamos iniciando cosas. Un poco la perspectiva colombiana de, como lo dicen ustedes, de, bueno, ¿cómo lo ven? Esto va a tener implicaciones políticas para el país, la postura colombiana pudo haber sido mejor, en el campo científico Colombia debió haber previsto cosas mejores y tener una infraestructura de desarrollo científico mejor. Dejar esta parte final del programa como para el tema de Colombia. Tal vez, Adolfo, me gustaría que empezara como sus reflexiones más específicas sobre el caso colombiano, desde obviamente desde la óptica que tú quieres manejar. Sí, yo creo que en esa perspectiva es importante reconocer que si hubo en el pasado inmediato una reputabilidad del Estado colombiano fue porque logró estructurar un sistema de vacunas a la población infantil muy importante. Y yo recuerdo que este plan de vacunación era un programa que no importaba el gobierno, sino que era una política pública, una política de Estado que se mantuvo en distintas enfermedades. Incluso tengo referencia de que Colombia fue exportadora a Centroamérica y algunos países africanos de vacunas tanto animales como vacunas humanas. Y eso le permitió a Colombia tener en este campo un acumulado de conocimiento muy importante. Yo creo que eso es lo que está en juego en este instante. Y es que esa masa crítica en el campo biológico, en el campo médico, en el campo de la producción de vacunas, se despirgó, no hubo una manera de canalizarlas en este contexto, porque hubo una descontinuidad de esos programas de vacunación. Entonces, Colombia ha sido más, Diego es muy respetuoso como en la categoría, no es que estemos mirando, pero yo creo que si estamos en un papel no protagónico, sino en un papel mucho más de población expectante frente a los resultados y a las búsquedas
científicas por una vacuna. Y eso nos ha puesto en un lugar en la especulación del mercado internacional posible con la vacuna. Y es que Colombia hace parte de la Organización Mundial de la Salud. Allí se logró conformar como un grupo de países, creo que son 170 países, que han suscrito como un acuerdo, no está Estados Unidos, para que una vez haya la vacuna, la distribución de ellas sea de una manera equitativa y bajo el criterio que es para las personas y no para el mercado. Incluso el precio de las vacunas, los grupos estos que menciona Diego, que ya han logrado la fase 3, es decir, que han superado las pruebas en pequeñas cantidades de población y ya comienzan a ampliar el radio de aplicación, se comienza a hablar si es una dosis, por ejemplo, o son varias dosis de la vacuna. La competencia va también en el lado financiero, en el lado comercial, en la producción. Hoy México, que lo recordaba Luis Fernando, y Argentina han recibido capitales privados. Carlos Slim acaba de se visibilizó el apoyo que Carlos Slim le hace pues a su gobierno de Manuel López Obrador, pero también lo hace con Fernández en la Argentina. Pero la pregunta es, ve, ¿por qué apoyan? Ocurre que hay otros asuntos en términos del mercado de la telefonía. Telefónica sale de Argentina y claro que es de Carlos Slim, financia a la Argentina para que le den el mercado de celulares en este país. O sea, pareciera ser ingenuo o de poca monta esas consideraciones. No creo que sean de poca monta. Lo que quiero advertir es que aquí hay una confluencia de intereses, no solo científicos, no solo humanitarios, sino que ese multilateralismo que podría ser muy saludable en los propósitos de la unidad de la comunidad científica en un mismo propósito, se rompe porque aparecen otro tipo de lógicas, otro tipo de criterios en la producción y en la distribución de ellas. Quiero finalmente recordar el papel protagónico que en esta crisis tiene la Fundación de Melinda Gates y de Bill Gates, en donde ellos han financiado históricamente, pues en el reciente pasado, como los sistemas de salud primaria, los sistemas de salud básicos en países no desarrollados, en países pobres, en África, tienen absolutamente, y ellos hacen un informe anual en donde reportan con cierto optimismo la superación de algunas enfermedades, pero en el último informe que entrega Melinda Gates plantea un asunto, y es que la pandemia agudizó las desigualdades en el mundo, en la línea de lo que acaba de plantear Luis Fernando. Es decir, esta pandemia agudizará la pobreza, agudizará las desigualdades en muchos países en el mundo. Las pobrezas absolutas van a ser mucho más manifiestas porque obviamente el efecto social, el efecto económico de la pandemia ha generado un golpe muy serio en estas estructuras laborales, en estas estructuras sociales y económicas. Fernando quería comentar algo.
Sí, en relación, Juan David, y un poco para seguir en la línea que Adolfo planteabas el caso Colombia, Juan David, y definitivamente, bueno, el caso colombiano habría que mirarlo tal vez en una doble perspectiva, y es que de un lado está la pandemia como tal, digamos, la neumonía COVID-19, y del otro lado está el tema de fondo de este programa, que es la posibilidad de una vacuna para enfrentar, digamos, ese gran problema que padecemos en el mundo. En primera instancia, el manejo desde mi perspectiva, por supuesto, el manejo que el gobierno colombiano intentó darle al fenómeno como tal, yo lo catalogaría de acertado en principio, solo que la estrategia planteada parecía más ajustada a las necesidades y a los contextos de las naciones desarrolladas que a nuestra propia realidad. Y por eso fue que pasados un par de meses, pues empezamos nosotros a padecer unas circunstancias sobre todo de tipo económico, pero también de carácter social, que obligó o forzó realmente al gobierno a ir reversando gradualmente esa estrategia y a la apertura que conocemos. Y conectándolo con lo que Adolfo plantea, que no es solo para el caso colombiano, sino esto es a nivel latinoamericano, pero incluso esto va mucho más allá, y es el reporte que Naciones Unidas publicó en el primer semestre, un poco a manera de proyección de los efectos de la neumonía COVID-19 como pandemia, y definitivamente nosotros nos vamos a enfrentar a una situación bastante crítica, incluso en el escenario en que alcancemos la vacuna. Digo alcancemos, digamos, me monto en el cuento como sociedad internacional, pero definitivamente vamos a experimentar un tiempo bastante crítico en todas las áreas posibles, porque Naciones Unidas publica el reporte a partir de la revisión que hace de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no hay ni uno en el cual haya un resultado favorable o positivo, por lo menos en el mediano, en el corto o incluso en el mediano plazo. Entonces se torna un escenario bastante complejo. Ahora bien, Colombia, en el terreno de la posibilidad de la vacuna, de su distribución, de su acceso, me parece que ha sido tímido el gobierno. Creo que, y ponía un poco el paralelo con México, porque México empieza a ser un caso para mostrar, independientemente incluso de las variables que Adolfo plantea, porque es real que detrás de esos movimientos hay unos intereses muy profundos. Colombia debe ser mucho más dinámica en términos de esa diplomacia farmacéutica, en términos de esa participación activa en el multilateralismo, incluso independientemente de pensar que el mismo multilateralismo está en crisis, porque es la única manera. Nosotros somos una nación que se considera en vía de desarrollo, pero en realidad no tenemos esa estructura ni tenemos ese músculo financiero que sí tienen, por ejemplo, las grandes potencias, y que digamos, invierten grandes cantidades de millones de dólares en función de obtener esa vacuna. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces lo que nos corresponde es, en términos, digamos, muy pragmáticos, es estar del lado de quienes lo pueden hacer para, de una u otra manera, tener el acceso a ello. Okay. Y Diego, finalmente, porque el tiempo es implacable. Bueno, yo creo que ya pues Adolfo y Luis Fernando han sido muy claros en el panorama, sobre todo social y económico, que tiene nuestro país al respecto. Desde el punto de vista científico es claro que Colombia ha olvidado los esfuerzos científicos, ha olvidado fortalecer precisamente como uno de sus pilares de desarrollo la ciencia, y esto lo evidenciamos claramente en esta pandemia. Colombia no tuvo una capacidad de reacción pronta, no, a pesar de que hay grupos de investigación, y pues aquí quiero traer a colación lo que hace el señor Patarroyo pues en su centro de investigación para poder hacer algo. Lleva más de 3 décadas tratando de sacar una vacuna contra la malaria y no ha podido. Y eso hace parte quizás también de la escasez de apoyo, de la escasez de conocimiento, quizás si se pudiese llamar, o de entendimiento de estos fenómenos. Mucho menos ponernos a desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2. Pero hay otra cosa que me llama mucho más, o me preocupa mucho más, y quizás aquí no lo hemos mencionado, y es la aceptación de la población al respecto. A mí sí me preocupa mucho eso, porque está clarísimo que hay otras potencias del mundo que lo van a lograr. Y seguramente pues nuestros acuerdos y relaciones internacionales, Colombia va a recibir esa vacuna ya una vez esté aprobada por licenciamiento. Me preocupa mucho el desconocimiento de las personas
y la resistencia a usar la vacuna, porque la resistencia se está dando por dos fenómenos, bueno, yo podría decir que tres, básicamente. El primero de ellos es por precisamente el desconocimiento de la enfermedad. Aquí en Colombia las personas todavía hay muchas que no quieren reconocer el riesgo que tiene este virus, el potencial riesgo que tiene para nuestras poblaciones, sobre todo adultos mayores y algunos pobladores con comorbilidades. También hay un desconocimiento o una poca credibilidad hacia la ciencia. No sé por qué en nuestro país le creemos más fácil a los rumores que circulen en redes sociales que realmente el conocimiento que viene de la ciencia. Y eso me preocupa mucho. Entonces empieza a generar ya un movimiento que dice que si nos aplicamos la vacuna, entonces nos van a monitorear con un chip, etcétera, y eso es preocupante. Y tercero, el tercer movimiento es porque creen que como es una vacuna que en teoría debería ser obligatorio para poder bajar ese R0 del virus y evitar pues la dispersión del mismo en la población, creen que les estamos o se les va a infringir un derecho a elegir, el derecho a elegir, y esos son puntos delicados que hay que tener en cuenta. Quizás si nosotros no tomamos esa bandera científica para poder desarrollar la vacuna, yo creo que sería muy importante que como país y nosotros como académicos entremos a liderar otros escenarios donde realmente concienticemos a las personas que esta vacuna va a ser importante y que por supuesto debemos aplicarla, porque de hecho la vacuna busca una cosa que solo logramos de dos vías. La vacuna logra lo que está buscando es la inmunidad de rebaño. Yo creo que este concepto ustedes también lo han escuchado mucho. La inmunidad de rebaño, ¿qué significa? Que eso viene un concepto que viene mucho pues de los animales como el ganado, etcétera. Es precisamente buscar que la mayoría de nosotros logre estar inmune frente al virus. Y eso se logra de dos vías. Uno es vacunándonos y la otra es simplemente estando expuestos a que nos enfermemos de a poquito, gradualmente. Y creo que pues el sistema de salud pues al comienzo no estaba tan fuerte, se ha fortalecido un poco más, el gobierno se ha enfocado en fortalecer un poco las unidades de cuidado intensivo, fortalecer el conocimiento de los médicos y esto, pero yo creo que si se desborda, por supuesto que no tenemos capacidad. Entonces quiero poner simplemente sobre la mesa esa preocupación. No solamente no hay capacidad científica, sino que en nuestra población hay una carencia de conocimiento y una carencia de creencia en la ciencia que sería muy riesgoso al momento de vacunar. Okay. Bueno, como ven, el tema es súper amplio en los términos de los efectos y de los actores. Yo pues quisiera concluir primero agradeciéndoles a ustedes su participación. Creo que el interés era dar algunas luces y plantear también enfoques a veces no tan evidentes del fenómeno. Me quedan a mí personalmente como dos lecciones y eh, es una situación difícil que va a requerir de lo mejor de todos y que, como decía ahorita Diego, pues si hubiéramos aprovechado la oportunidad y aprendido a trabajar juntos, pues tal vez los efectos no hubieran sido tan grandes, pero bueno, ya como decía mi profesor de teoría general de sistemas, decía de planear de para atrás es muy fácil y decir lo que hubiéramos podido hacer, pues eso lo dice cualquiera. Y lo otro es un poco el mensaje que al principio nos daba Diego de reconocer que hay que esperar. O sea, se me venía a la cabeza, los físicos han especulado que la fuerza de gravedad es capaz de afectar hasta la luz, pero pareciera que, y eso ya no hay que ser físico teórico ni Albert Einstein para saber que la gravedad, en este caso de la enfermedad, nos está haciendo relativo el tiempo, nos está pareciendo demasiado largo en la solución y resulta que antes, como dice Diego, lo estamos haciendo más rápido que nunca. Pero finalmente, como dices, un año o 6 meses más nos va a parecer horrible por la gravedad. Y yo creo que entonces el llamamiento que hace Diego al final también es que la supervivencia de todos en parte va a estar vinculada a la responsabilidad que tengamos con todos los demás. Es un asunto muy delicado donde el que falle involucra también problemas y efectos negativos para los que hagan las cosas bien. Entonces, pues de nuevo muchas gracias a ustedes por la participación. Sé que el tema era complejo y que
juntar todos los aspectos que queríamos tocar hoy era complicado, pero pues espero que hayamos podido dar alguna ayuda a las personas que estén interesadas en este tema que deberíamos ser todos. De nuevo, muchas gracias y pues nos vemos en el próximo Campus Global.